Soy la doctora Rosario Dávalos Gamboa. Voy a explicarles el tema de agua, pH, disoluciones y electrolitos. Introducción. El agua es la biomolécula más abundante de nuestro planeta. 2/3 partes de nuestro planeta está constituido por agua. En nuestro organismo constituye el 65 a 70%. Las biomoléculas polares reaccionan en un ambiente acuoso. El agua es esencial para la vida, solubiliza y modifica. En nuestro organismo, el agua se encuentra en forma intracelular y extracelular. Existen células que tienen mucha cantidad de agua. Ejemplo, las células cerebrales son las que tienen más agua. Y también en nuestro organismo existen células que tienen escasa cantidad de agua. Por ejemplo, el esmalte en el diente es el tejido que tiene menos agua. En este tema también voy a referirme al pH, ya que es necesario considerar para el estudio de la homeostasis. Voy a referirme también a las soluciones o disoluciones, porque generalmente en las disoluciones se determina el pH o tienen un pH. Y también un poquito voy a referirme a los electrolitos, mencionando que los iones, cuando están disueltos, se comportan como electrolitos. El agua tiene una fórmula molecular de H2O, posee un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. La estructura molecular de agua consiste en un tetraedro irregular con oxígeno al centro, al cual se unen 2 átomos de hidrógeno en forma asimétrica en un ángulo de 104.45 grados, lo que hace que el agua tenga una carga bipolar, ya que hay zonas de electrones no compartidos. En una molécula de agua, esta unión asimétrica permite que los hidrógenos poseen parte de su carga positiva, o sea, la conserven parte de su carga positiva, y el oxígeno también conserve parte de su carga negativa. De esta manera adquiere la bipolaridad. Las propiedades del agua. El agua forma dipolos, forma puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno estabilizan a las proteínas y a los ácidos nucleicos. El agua es un disolvente de moléculas anfipáticas, por esa su característica bipolar. Tiene la capacidad de hidratar, solvatar iones, y el agua presenta una tendencia ligera a disociarse, lo que es fisiológicamente importante. El agua también tiene la propiedad de la capilaridad. El agua como compuesto bipolar, como ya mencioné, al tener el agua en su molécula cargas positivas parciales en los hidrógenos y carga negativa parcial en los oxígenos, es que tiene esa propiedad de bipolaridad por sus zonas cargadas positivamente y zonas cargadas negativamente en forma parcial. Por esta bipolaridad forma enlaces puentes de hidrógeno. Los enlaces puentes de hidrógeno se producen entre elementos cargados electropositiva y electronegativamente en forma parcial. Siempre participa el hidrógeno, por eso se llama enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es una unión electrostática débil. Gracias también a su bipolaridad, el agua tiene la propiedad de la solvatación, ya que cuando se combina con sales que tienen capacidad de disociarse o que están constituidos por aniones y cationes, el agua rodea totalmente a los cationes
En este caso, como los iones de sodio, vemos en esta diapositiva, son rodeados totalmente por las moléculas de agua con sus cargas negativas del oxígeno. Y el cloruro, del cloruro de sodio, va a ser rodeado por las cargas positivas de los hidrógenos del agua. Y quedan solvatados los iones de sodio y los iones de cloruro. En relación a la disociación del agua, que es otra propiedad muy importante, el agua se disocia a iones oxidrilo y a iones hidrógeno. Se ha demostrado que en 1 litro de agua se disocian 1 por 10 a la menos 7 iones oxidrilo y 1 por 10 a la menos 7 iones hidrógeno. Si se aplica a esta ecuación de disociación del agua, la constante de disociación, vamos a inferir que la constante del producto iónico del agua, que es igual a la constante de disociación, esta es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones oxidrilo. Si sustituimos la concentración de iones hidrógeno, que es 1 por 10 a la menos 7, y sustituimos la concentración de iones oxidrilo por 1 por 10 a la menos 7, resolviendo esta ecuación, sabemos que la constante del producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14. O sea que cuando el agua se disocia, tiene igual concentración de iones hidrógeno y de oxidrilo. Y de esta manera el agua tiene un pH neutro. El pH, el concepto del pH. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, por lo que su fórmula es pH igual menos logaritmo concentración de iones hidrógeno. El pH es la medida de iones hidrógeno en una muestra o disolución. Existe una escala de pH de 1 a 14, en donde en la escala 7 es neutro, menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino o básico. En esta diapositiva podemos apreciar que el plasma sanguíneo, el sudor, las lágrimas tienen un pH de 7,4 aproximadamente. El bicarbonato sódico tiene un pH cercano al 9. Los detergentes fosforados tienen un pH cercano al 10. El amoníaco tiene un pH cercano a 12. El hidróxido de sodio tiene un pH de 14. El pan tiene un pH aproximadamente de 5. La cerveza un pH aproximadamente de 4. El limón un pH aproximadamente de 3. Los jugos gástricos un pH de más o menos 2. El ácido clorhídrico un pH de 1. En la escala de pH, 7 es neutro, menos de 7 es ácido, más de 7 es alcalino o básico. Y la importancia del pH en la odontología. ¿Cuál es la importancia del pH salival en la salud bucodental? Hace un momento les he mencionado que el pH de la saliva es 7,4 aproximadamente. Tiene una alta implicación este pH en la salud bucodental de las personas, ya que la saliva con ese pH es un factor protector frente a las enfermedades como las periodontitis, las caries o problemas como halitosis. Si este pH de la saliva aumenta o disminuye, va a afectar en la salud bucodental. Igual que la sangre, la saliva tiene un pH ligeramente alcalino y cuando consumimos alimentos ácidos, como las bebidas ácidas, el pH en la cavidad bucal va a ser alterado. Se va a producir un desequilibrio, especialmente cuando no hacemos la limpieza bucodental por cepillado.
eh, va a facilitar esta alteración del pH cuando se produce eh, una acidez, cuando disminuye el pH. El tejido mineralizado tiende a desmineralizarse en los dientes, en el esmalte. Eh, Existe un pH en la boca denominado crítico, el pH de 5.5. Cuando el pH en la cavidad bucal disminuye por debajo de 5.5, esto favorece el proceso de desmineralización y favorece la caries dental. Cuando se acumula ácido en la superficie del diente, se ha demostrado que cuando se forma la superficie adamantina del diente, sobre esta se adhiere una película adquirida que está formada por glucoproteínas salivales. Sobre esta película adquirida se adhieren bacterias, lo que se denomina biofilm o placa bacteriana. Y si la placa bacteriana no se quita, se transforma en sal. Cuando no se quita por un cepillado las bacterias, estas por su metabolismo liberan ácidos orgánicos y por la liberación de estos ácidos orgánicos van a disminuir el pH y esto favorece la formación de caries o van a favorecer también las enfermedades periodontales. En referencia a la función amortiguadora de la saliva mantiene el pH en la boca, da protección al esmalte, favorece la mineralización del esmalte. La saliva ayuda en la digestión, mantiene el equilibrio hídrico y sobre todo amortigua el pH en la cavidad bucal, porque si el pH disminuye de 7,4, como mencioné, si se produce el pH crítico de 5,5 y este baja, provoca la desmineralización. Pero si en forma contraria el pH en la cavidad bucal aumenta, entonces se va a alcalinizar y se acumula el sal. Las disoluciones o soluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más componentes, en donde el soluto es el componente que existe en menor cantidad. El disolvente es el componente de la solución que se encuentra en mayor cantidad. Cuando ambos se mezclan, el soluto y el disolvente en forma homogénea, se va a formar una solución o disolución. Para expresar la concentración de las soluciones existen unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas son el porcentaje y las partes por millón. El porcentaje puede ser relación de masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen. Y las partes por millón pueden ser expresadas en masa sobre volumen o masa sobre masa. Existen unidades químicas también para expresar la concentración de las soluciones y estas unidades químicas son la molaridad, la molalidad, la fracción molar, la normalidad. La molaridad es el mol de soluto sobre el litro de solución. La molalidad constituye los moles de soluto sobre kilogramo de solvente. La normalidad es igual al equivalente gramo de soluto sobre el litro de solución. Las disoluciones reguladoras orgánicas. Las disoluciones reguladoras orgánicas son aquellas que evitan los cambios bruscos de pH en la sangre, ya que la sangre tiene un pH entre 7,35 a 7,45. Si este pH disminuyese, se produciría una acidosis. Si aumentara por encima de 7,45, se produciría una alcalosis. Pero en nuestro organismo, para evitar estos trastornos metabólicos, existe un equilibrio en el pH
gracias a que existen 3 estrategias para mantener la homeostasis ácido-básica fisiológica. Existen amortiguadores fisiológicos, la ventilación pulmonar y la filtración renal. En relación a los amortiguadores fisiológicos, que están formados por disoluciones reguladoras fisiológicas. En nuestro organismo, los fosfatos, los bicarbonatos, las proteínas y la hemoglobina forman soluciones amortiguadoras que evitan los cambios bruscos de pH. El amortiguador fosfato, por un proceso de disociación del ácido fosfórico y ácido triprótico. El amortiguador bicarbonato, por un proceso de disociación en dióxido de carbono gaseoso. Las proteínas amortiguan el pH por su composición aminoacídica. La hemoglobina amortigua el pH por ese proceso dinámico de transformación en hemoglobina y oxihemoglobina. Son los 4 compuestos que forman soluciones amortiguadoras en nuestro organismo. Son las que evitan los cambios bruscos de pH. Si no se produjese ese proceso de amortiguación, en nuestro organismo se produjese alteraciones patológicas del pH en nuestro organismo, se producirían ya sea alcalosis o acidosis. Ambos procesos patológicos que no son controlados pueden conducir a la muerte. Las alcalosis y acidosis, ambas se clasifican en metabólicas y respiratorias. Las metabólicas se producen por disfunciones del metabolismo renales. Las respiratorias se producen por alteraciones originadas en vías respiratorias. En referencia a los iones o electrolitos, un electrolito es cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres, que hace que se comporte como un conductor eléctrico. Un ion, cuando está disuelto en agua, se comporta como electrolito. Los principales electrolitos de nuestro cuerpo humano son sodio, cloro, calcio, fósforo, magnesio y potasio. Estos se comportan algunos como aniones y otros como cationes. Los aniones son los que están cargados negativamente y los cationes son los que están cargados positivamente. Cuando hay un desbalance de estos electrolitos puede ser fatal para nosotros. Estos electrolitos se vinculan con el flujo del agua dentro de nuestro organismo, están relacionados con el mantenimiento del pH de la sangre, están relacionados los electrolitos con la actividad de los músculos, también los electrolitos están relacionados con la conducción de los impulsos nerviosos, están relacionados con la transferencia también de ATP, como la bomba sodio y potasio. Gracias por su atención.